dedicación y la pasión que tienen, ¿no?, en relación al tema de la literatura infantil y juvenil, de la promoción de la lectura. Yo creo que actualmente es un espacio fundamental que para muchos de nosotros nos importa que siga habiendo IBI para mucho tiempo. Cada persona que entra a IBI le descubren todo su potencial, como lo hicieron conmigo. Y la verdad, para mí, IBI es evolución. Lo que más me ha gustado de trabajar con IBI a lo largo del tiempo es poco este amor que tienen por el hecho de entender a la lectura como un mecanismo que genera individuos mucho más conscientes y libres. Una cosa que me gusta mucho de IBI, que creo que es el punto de partida, es esta convivencia que se genera a partir de los libros. Que todos estemos incluidos en la lectura y en la convivencia con los libros. En IBI siempre hemos encontrado a grandes amigos, a grandes aliados que compartimos justo esta ilusión por la palabra, esta creencia profunda y la defensa del derecho a la lectura para todas las personas. Para mí, lo que IBI ha significado siempre es pasión y compromiso de un grupo de personas entrañables y talentosas por una causa que es fundamental para nuestro país, que es la lectura. Hola, muy buenas noches, soy Gabriela Estrada y a nombre de IBI México les doy la más cordial bienvenida al cuarto de 6 conversatorios que desde distintos ángulos les plantea a ustedes y a nuestras invitadas e invitados la pregunta detonadora. ¿La lectura es para todas y todos por igual? Esta vez, desde el tema propuesto para esta conversación, ¿qué onda con la lectura a los 40, 50 o 60 años? Antes de presentarles a nuestras invitadas y a nuestros invitados, quiero agradecer a nombre de IBI México, asociación que promueve la lectura en niñas, niños y jóvenes de todo el país, su presencia y generosa aportación. Sin ustedes, el trabajo de IBI no sería posible. También quiero dar las gracias a todos los donantes que gracias a ello se han podido becar a profesores, maestros, bibliotecarios, bibliotecarias, promotores de lectura, estudiantes y a todas las personas interesadas en fomentar la lectura en las infancias y juventudes de México. A todos ustedes, muchísimas gracias. En la lengua de señas mexicana, hoy nos acompañan nuestros amigos Erika Ordóñez y Noé Romero de En Traducción, Interpretación y Accesibilidad. A ustedes, muchísimas gracias. Antes de comenzar, quiero compartirles la dinámica del conversatorio por aquellas personas que sea la primera vez que están con nosotros. Vamos a tener una conversación con nuestros invitados e invitadas que durará aproximadamente una hora y 10, y después vamos a tener la sección de preguntas y comentarios alrededor de 20-30 minutos, los cuales les pedimos que desde ya empiecen a ponerlos en la parte de preguntas y respuestas o en el chat de nuestro Zoom. Y ahora sí,
llegó el momento de presentarles a nuestras invitadas e invitados y se los voy a presentar en orden alfabético por nombre. Nuestro primer invitado, Alberto Achar Abadi, graduado de la licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac del Norte, con más de 20 años de experiencia en mercadotecnia y la industria del libro. Es director comercial de Librerías Gandhi. Ha impartido pláticas en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad Anáhuac, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto de Imagen Pública, la Universidad del Valle México, en Coca-Cola México, el Foro Internacional de Innovación, entre otros. En 2005 fue nombrado monstruo de la mercadotecnia por la revista Expansión y Premio Kotler al Mercadólogo del año 2014, porque ¿quién no conoce y recuerda la campaña maravillosa de Librerías Gandhi? Además, ha participado como ponente en el E-Foro de Publitza en España. Fue miembro del M+ Marketing Board y del Board de la revista Líderes. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su campaña publicitaria de Librerías Gandhi. Voy a mencionar algunos. En 2004, el Gran EFI de Oro, Premio Nacional de Radio, Premio Anne Rice, la marca que revolucionó su categoría, círculos creativos, muchos, de oro, plata, bronce en distintos años, en el Festival de San Sebastián en 2005, en el oro en el Festival de Publicidad de San Sebastián, mejor página de comercio electrónico AMIPSI en 2009-2010, León de Plata y Bronce en el Festival de Publicidad de Cannes en 2012 por la versión Sigue Leyendo y Tipografía, León de Bronce en Cannes en 2015 por el comercial Animación Sigue Leyendo, y los premios para Gandhi siguen y siguen y seguirán. Así que les doy la bienvenida y las buenas noches a Alberto Achar. Bienvenido. Buenas noches, Alberto. Gracias, Gabriela, gracias se van a espantar, hombre, con todo eso que dijiste. Gracias por invitarme, siempre es un placer y siempre es enriquecedor para mí poder platicar de lo lindo y de lo mucho que nos apasiona a todos los que estamos aquí, la lectura, ¿no? Gracias, saludo a todos. Gracias a ti. Nuestra siguiente invitada, Gabriela Morales Casas. Su apodo es Gabigol, porque a los 15 años cubrió la Copa del Mundo Estados Unidos 94, cuando empezó su carrera como periodista amateur en una revista de fútbol que se llamaba Balón. Lo que parecía un juego se convirtió en su profesión y oficio hasta el día de hoy. A sus 45 años, en el verano del 2023, hace unos meses, celebró sus 30 años como periodista. Ha trabajado para medios impresos, de radio y televisión, además de medios digitales y redes sociales como canales de divulgación en los que ha comunicado sobre deportes, espectáculos, cultura y sociales. Desde 2018 es comentarista de realeza y sociedad en diferentes medios latinoamericanos y colaboradora bilingüe en medios internacionales de la Commonwealth del Reino Unido. Creadora del videoblog El Principado, cuyo tema principal es la monarquía, historia y etiqueta. Es la voz de Miss Universo y los Oscar en TV Azteca. Se ha desarrollado también en cine, producción, además de fomento a la lectura. Como empresaria, es socia de la agencia de publicidad W's Atelier y dirige su propia agencia El Principado, especializada en contenidos de realeza y estilo de vida. Vive entre Ciudad de México y Londres, donde es parte de una comunidad de divulgadores e historiadores que fomentan la cultura e historia en el mundo. Tiene estudios en periodismo, licenciatura en comunicación por la UNAM, traducción literaria por la Universidad Europea de Madrid, curso del libro Álbum Ilustrado y las Emociones por IBI México, diplomado en Feria del Libro Infantil y Juvenil, LIG, Una Puerta a la LIG, y también cuenta con un diplomado en guión por el Centro de Capacitación Cinematográfica. Tiene diferentes certificaciones en Public Speaking por el Instituto Lupita Jones, hosted por Hospitality and Butler and the British Butler Institute. Y así seguimos con varias de sus certificaciones. Eres British Correspondent para el FPA de London y del London Press Club. Es miembro de la Asociaciones Históricas, Fellow Associated by the Advanced Historical Research
of the University of London, member of the Royal Historic Society, the Richard III Society, the Cambridge University Press y the Institute for Government de Reino Unido. Embajadora de Fundación Providencia México, Fundación UNAM y Dressing for Success. Por supuesto. Y vendo mole los domingos. Gaby, bienvenida. Allá afuera de Piccadilly Circus. Bienvenida, Gaby. Va a ser un placer estar contigo, compartiendo igual que con Alberto. Gracias. Nuestra tercera invitada es Julieta Jiménez Cacho. Ella estudió un año química en la Universidad Nacional Autónoma de México y la carrera de fotografía en Napier University en Edimburgo, Escocia. Fue fotógrafa documental durante 15 años. Fue una de las fundadoras del Consejo Mexicano de Fotografía y secretaria de la mesa directiva de 1977 a 1981, donde inició su trabajo como gestora cultural. Desde 2008 colabora en la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, 4 años como secretaria técnica de Programación y Asuntos Internacionales, 5 como directora de Casa del Lago y de 2017 a la fecha, directora fundadora de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM. Antes fue 7 años directora general adjunta del Museo Franz Mayer en Conaculta. Hoy, Secretaría de Cultura, fue 3 años directora de Difusión Cultural en la Coordinación de Asuntos Internacionales y antes subdirectora del Centro de la Imagen. 10 años fue gerente de mercadotecnia de la empresa de acero Alta Resistencia. En 1968 y 69 estudió arte e historia en la Sorbona y el Instituto Británico en París, Francia. Realizó 2 diplomados en Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En 2010 cursó el programa de alta dirección de museos en el ITAM, organizado por el Getty Leadership Institute, el Instituto de Liderazgo en Museos y la Dirección General de Artes Visuales en la UNAM. Sus intereses están en el desarrollo de las artes como una necesidad y un bien común, como trabajo colaborativo, la justicia y la eliminación de la desigualdad. La lectura necesariamente ha formado parte de la actividad profesional y personal de Julieta, tanto para aprendizaje específico como para disfrute. Considera necesario encontrar una forma distinta de habitar este mundo, más amable con el medio ambiente, fuera del consumo rapante y el capitalismo rapaz. Julieta, buenas noches y bienvenida a nuestro cuarto conversatorio. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto compartir, compañeros, un ratito. Gracias, Julieta. Y hoy tenemos a nuestro último invitado, que además va a ser el coordinador esta noche de nuestro cuarto conversatorio. Él es Pablo Boullosa, escritor mexicano. Ha publicado 40 y Safo, Poemas de Amor, de Marichico. No quiero interrumpirte, pero como hago las veces un poquito de anfitrión, creo que lo cortés es omitir mi currículum y darle la palabra a nuestros invitados cuanto antes. ¿No te importa? Pues a mí no me importa, pero a lo mejor a los que nos están escuchando sí, porque algunos no te deben, a lo mejor no te conocen y pues también quisieran conocer. Que averigüen, los que van a hablar son nuestros invitados. Bueno, entonces, ante tu petición, Pablo, te concedo la palabra y iniciemos con este conversatorio. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Gabriela Estrada. Me uno contigo a los agradecimientos a todas las personas que están en este conversatorio, a todos los que han apoyado a IBI y obviamente pues a Julieta, a Gabriela y a Alberto que nos acompañan en este cuarto conversatorio, que como se habrán dado cuenta por el título que tenemos, pues es un tanto cuanto atípico para IBI, ya que, como saben, IBI concentra sus esfuerzos en la promoción de la lectura entre los niños y los jóvenes, pero bueno, muchas veces los niños y jóvenes también necesitan modelos adultos, personas adultas a su alrededor, que los inspiren o los guíen para leer, y bueno, pues aquí estamos.
resulta que como Julieta es entre nosotros la persona más universitaria, hizo muy bien su tarea universitaria y preparó un escrito. Los demás no preparamos nada. Y Julieta, pues, por favor, adelante, comparte con nosotros lo que preparaste pues continúa, aceptamos tu academicismo de entrada, digámoslo así. Bueno, no es tanto academicismo, es un poco cortedad, porque ustedes todos son de libros y yo vengo de la foto, de la parte visual. Entonces me hace falta un poco poner las cosas por escrito. Pero pues les agradezco mucho que hayan aceptado esta propuesta y me arrancó. Ante ciertos libros, uno se pregunta quién los leerá. Y ante ciertas personas, uno se pregunta qué leerán. Y al fin, los libros y las personas se encuentran. Esta es una frase de André Gide. ¿Por qué leemos? ¿Por qué he leído? ¿Con qué libros me he encontrado? ¿Con qué libros me encuentro? Leemos por aprender algo, por conocer algo, por entender algo, por imaginar más, por ampliar la experiencia de vida. Se ha venido comentando esto en los conversatorios anteriores. Para este conversatorio, que es el cuarto de la serie, se plantea la pregunta, ¿qué onda con la lectura entre los 40, 50 o 60 años? Les podría contar también de los 70, pero para no quedarme fuera, por lo que actualmente leo, bueno, es una broma, pero algo tendré que comentar. Agradezco muchísimo la invitación de Gabriela a participar en este conversatorio que me obligó a pensar en mis lecturas a través de los años, la razón de estas, y por lo tanto me llevó a muchos recuerdos, a revisar mis libreros, a sorprenderme con muchas cosas, también a asustarme de cuánto me falta por leer. Así que muchas gracias a Ivy y a Gabriela. Es un honor, como había dicho antes, compartir con Alberto Achar, Pablo Bollosa y Gabriela Morales Casas, personas muy conocedoras de libros y letras y escritura. Buena tarde y muchas gracias a quienes nos escuchan. Espero que resulten interesantes las reflexiones que compartiremos. Para empezar, bueno, en realidad ya había empezado, pero para entrar más de lleno, quiero mostrarles algo que me enseñaron en algún momento y que me pareció muy bueno respecto a las edades. 20, 30, 40, 50, 60, 70. 40, los 40 están en lo más alto. Quizá es un momento en que en general se encuentra un poco más de estabilidad o de seguridad o de intención en la vida. Quizás se han resuelto algunas de las interrogantes existenciales. ¿Será eso? No sé qué opinen los que tienen 40. Ya veo allá a Gabriela muy contenta. La vida tiene cantidad de variantes, variables y circunstancias distintas para cada persona, que casi todo lo que busquemos generalizar va a resultar subjetivo. No hay norma para el funcionamiento en la vida, no hay ley que determine cómo se está y se habita este mundo. Por eso me resulta difícil considerar para la edad adulta una división de lecturas o de libros por décadas, por edades. Me queda claro que sí hay una diferencia en la infancia y la adolescencia, pero creo que después ya no tanto, sobre todo no tan definitivo y mucho menos generalizado. Las lecturas que hacemos van sucediendo en función de los intereses e incluso de las necesidades en cada momento, ya sea por las actividades que se tengan, por el trabajo al que estemos dedicados, por situaciones de vida o por inquietudes específicas. Así que personas de 60 años pueden estar llevando a cabo actividades iguales o parecidas a personas de 40 y eso las conduce a lecturas similares, independientemente de la edad. Además, un factor importantísimo que determina no solo la cantidad de la lectura, sino el tiempo de lecturas es justamente el tiempo del que se dispone para leer. Así que, sin generalizar, voy a compartir sobre las lecturas que me fueron interesando en las edades que se plantearon para esta mesa, aunque creo que desde los 30 leí muchas cosas que me siguieron resultando de interés y aún a la fecha.
Hay momentos en que, por ejemplo, las relaciones amorosas tienen mucha importancia, sobre todo si pensamos en la sexualidad. Los libros eróticos pueden interesar a los 40 o 50, a los 60 diría yo que ya no tanto. Estoy generalizando y dije que no lo iba a hacer, pero bueno, digamos que así ha sido en mi caso. Si se tienen hijos, conocer sobre crianza, sobre adolescencia, cobra importancia. Se buscan libros que ayudan a sortear temas desconocidos. Yo tuve hijos en los 20 y a los 40, y a los casi 40, así que ocupé tiempo para esas lecturas en ambas décadas. Por otro lado, cuando he tenido más tiempo para leer, las lecturas han sido más de novelas o ensayos sobre temas que me interesan en general. Cuando he tenido menos tiempo por trabajo, las lecturas se han enfocado en temas relacionados con lo profesional, con el trabajo específico. En mis 30s tuve 3 años con mucho tiempo para leer. Es cuando más leí. Me interesó Milán Kundera, me leí 9 libros, bueno, no todos en ese momento, pero 9 libros de Milán Kundera he leído. Elías Canetti, García Márquez, Fernando Pessoa, hasta Vargas Llosa. Vivía en España y me gustó leer a Benito Pérez Galdós, a Miguel Delibes, a Miguel Unamuno, para conocer sobre el país. Esos autores, excepto Vargas Llosa, me siguen resultando interesantes y quiero releer. Me impresionó que todos son hombres. Por mi profesión e intereses, por actividades y trabajos, he leído y visto muchos libros sobre fotografía, sobre arte, sobre diseño, y aquí pongo en la mesa los libros que no son solo de textos. La lectura es de textos. Sin embargo, o sea, literalmente. Sin embargo, también hay información e interpretación de imágenes. En caso de la fotografía, la reproducción de obra plástica en general, la pintura, la escultura, objetos de diseño, también imágenes de paisajes, de ciudades, de poblaciones lejanas, etc. Me parece muy importante considerarlo. Las imágenes son el primer acercamiento de los niños a los libros. Eso también ya se ha comentado aquí. Desde niña vi muchas revistas. Me fascinaba la revista National Geographic, que llegaba mensualmente. Las fotografías ofrecían mucha información y permitían imaginar más. Estoy convencida de que la revisión de esa revista con mis hermanos y con mi padre en particular determinaron muchos de mis intereses y preocupaciones sobre la vida, y de ahí las lecturas que he elegido y, bueno, entre otras cosas, la profesión de fotógrafa. Por ejemplo, en los 7 años que trabajé en el Museo Franz Mayer, entre mis 48 y 55 años de edad, el diseño cobró gran importancia. Leí sobre teoría del diseño, sobre historia, sobre diseñadores y sus vidas, para decidir sobre las exposiciones que se presentaban. En ese tiempo, mi hijo mayor y mi nuera estudiaban diseño, así que, con más de 20 años de diferencia, compartíamos lecturas. Como posiblemente sepan, el Museo Franz Mayer es un museo de arte virreinal y diseño. Aunque lo hice, me interesó mucho menos leer sobre lo antiguo. Lo hice particularmente cuando se cambió la exposición permanente de arte virreinal. Era necesario y aprendí mucho, pero a mí me interesó más bien el diseño contemporáneo para las exposiciones temporales que las artes decorativas antiguas. Al trabajar en museos fue muy relevante leer sobre funcionamiento y gestión de museos, libros y lecturas en su mayoría de Estados Unidos y Europa, también sobre públicos y sobre evaluación de las experiencias de los públicos. Esto desde 1994 y hasta 2017, que estuve como directora de la Casa del Lago, es decir, desde mis 42 a los 66, mucho tiempo. En este periodo tuve contacto con el arte contemporáneo, arte conceptual, que para apreciarlo realmente requiere de lectura. Entender un poco cuál es la motivación de la creación del artista específico, conocer cuál es su generación, cuál es su contexto y su momento de vida, ha sido para mí primordial para apreciar y disfrutar las obras. La verdad es que cualquier cosa a la que uno se enfrente con mayor información se apreciará mejor. Estoy segura de que si hubiera leído sobre arte religioso y entendiera los símbolos de los cuadros, mi apreciación del arte del virreinato, del arte antiguo, sería otra cosa. Seguramente lo disfrutaría realmente, pero también va uno eligiendo.
Desde 2008 entré a la UNAM, como ya comentaba Gabriela al principio, a la Coordinación de Difusión Cultural, ya con 57 años. Considero que fui muy afortunada por la posibilidad de estar en contacto con la Dirección de Literatura, con Libros UNAM, con la revista de la universidad. La Nueva Época, desde 2017, me parece buenísima. No sé si la conozcan, pero cada una es un libro. También ir a las ferias del libro, conocer escritoras y escritores y leerles, como Cristina Rivera Garza, Mónica Lavín, Guadalupe Nettel, Sandra Lorenzano, Siri Hustvedt, Rosa Beltrán, Sandra Cisneros, Margot Glantz, Almudena Grandes. De esta última, por ser hija de refugiados españoles, me encantaron sus episodios de una guerra interminable, la Guerra Civil Española. Curioso que ahora nombro solo mujeres. Esto así sucedió, se los digo de verdad. Así me aparecieron. Y así como al principio los hombres. Y añado ahora a Irene Vallejo con su gran libro de la historia del libro antiguo, El infinito en un junco. Y bueno, no es que solo esté leyendo a mujeres, pero de verdad que así me aparecieron. El feminismo ha visibilizado a las mujeres. Gran suerte para todos. Las conocemos y conocemos sus sentires y pensares. Sin embargo, no pude con el lenguaje violento de la tan reconocida joven escritora Fernanda Melchor. Sé que es importante, pero no pude terminar de leer su libro Temporada de huracanes. Así, uno va eligiendo entre temas y autores. Me ha interesado justamente el feminismo, la diversidad sexual, la política, el medio ambiente, el compromiso con la vida. Esto no considero que tenga que ver con la edad, sino con el contexto en el que estamos y en lo personal con las personas con quienes comparto. Me han interesado también los libros de periodismo, de investigación, como por ejemplo Pemex RIP de Ana Lilia Pérez Mendoza, que deja muy clara la historia de Pemex y cómo cada director administró, así como el nivel de corrupción y robo, temas candentes en el país. Por otra parte, la lectura no es solo de libros, comentaba, y desde luego, no solo de libros impresos. Yo trabajo en la computadora muchas horas y leo textos cortos digitalmente, pero la verdad, leer un libro digital no me ha resultado atractivo. De ahí el problema de espacio que tenemos en la casa. Y de las nuevas tecnologías también ya se habló en la mesa de la semana pasada. Hoy, por el trabajo en Piso 16, leo libros y textos sobre pedagogía, sobre aprendizaje activo, sobre economía, sobre creación artística, sobre trabajo comunitario y colectivo. Temas y libros que comparto con mis jóvenes colegas, con mi marido y con mis hijos que andan en los 60s, 50s y 30s. También las relaciones, las amistades influyen en la elección de libros. Por conversaciones, por recomendaciones o regalos, también cuando se da el premio Nobel, uno busca por ahí. Y en todo esto, las edades son muy variables, al menos en mi caso. Poesía leo menos, aunque tengo muchos libros súper interesantes, varios de los años coordinando el Festival Poesía en Voz Alta de Casa del Lago, esa joya que todavía existe. Me di cuenta de que estos los comparto menos con la gente y es algo que me pareció interesante a reflexionar. Y entonces, ¿qué onda con tanta lectura y con tantos libros? Hace tiempo, una de mis hermanas dijo, yo soy muy culta, he leído mucho. Lástima que no se nota tanto porque todo se me olvida. Así las cosas. Así el cerebro, la capacidad de memoria, la capacidad de relacionar y asociar lecturas es muy distinta en cada persona. Hay personas con cerebros privilegiados. ¡Qué envidia! De cualquier forma, consciente o inconscientemente, lo leído está en nuestro bagaje y aparece por ahí. Por último, quiero contarles una anécdota de mi padre, que fue un gran lector y vivió 89 años. Le gustaba leer el periódico El País el día en que publicaban sobre ciencia. Un día fui a verlo y estaba leyendo un periódico de hacía tiempo. Estaba ya gastado el periódico, de verdad gastado. Le dije, oye papá, eso parece que ya lo leíste muchas veces. Y me contestó, sí, ¿y qué importa? Se me olvida, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a disfrutar. Así que sigamos disfrutando la lectura. Y bueno, hasta aquí y luego les cuento qué otras cosas me interesa leer. Muchísimas gracias por escucharme.
Muchísimas gracias a ti, Julieta, por compartir con nosotros este hermoso texto que nos habla de tus experiencias como lectora. Antes de hacerles una pregunta en general, no sé si Gabriela o Alberto quieran comentar algo breve acerca de lo que leíste. Hay muchísimos de los temas que pensamos tocar, ya están en tu texto. Y a lo mejor quieren a bote pronto decir algo o les lanzo la primera pregunta. Ustedes díganme. No, bueno, me parece que después de lo que dijo Julieta y la definición de su trayectoria, no nada más como una gran lectora, porque por ahí incluso me dio gusto ver que coincidimos en varios de los autores, pero tu trayectoria como gestionadora cultural, ¿no? Y nos va a hacer ver mal en ese sentido, pero nada, adelante con la pregunta por mi parte, adelante. Bueno, a ver, de entrada me gustaría preguntarles si creen que nosotros tuvimos suerte de que cuando éramos chicos no vivíamos en un mundo donde los teléfonos celulares eran omnipresentes. Es cierto que al mismo tiempo la oferta de libros infantiles, al menos para Julieta y para mí, en nuestra infancia era muy pobre y ahora es muchísimo más rica, más diversa. Hay libros preciosos para niños y jóvenes bueno, yo la verdad no tuve acceso a ellos. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? ¿Tuvimos suerte? ¿No tuvimos suerte? ¿Qué tanto creen ustedes que hoy esas tecnologías, toda esa tecnología digital sirve o estorba a los niños y a los jóvenes para leer? Sí. Adelante, si quieren, ¿empiezo? Sí, Alberto, Gabriela. Gracias. Adelante, Gabriela, adelante. Que empiece Alberto, ¿No? sobre todo porque él tiene hijos, entonces también tiene otra visión. Gracias. Me recordaba una frase de un escritor que decía, actualmente el tiempo de libros es tiempo robado. Y tristemente hablamos de las pantallas, hablamos de los distractores. Esta idea del tiempo de libros es tiempo robado, cuando existe una persona que está dispuesta a leer, lamentablemente se aparecen todos estos distractores que no permiten clavarte en el libro. Yo creo que yo fui de una generación, siempre he creído que la construcción de los lectores de inicio se da en las casas, se da en las escuelas, y yo tuve cerca de mí a gente que me generó esta inquietud. Yo lamentablemente empecé a leer realmente en forma a los 16 años, y me refiero en forma a empezarme a interesar en el tema. Previamente, lamentablemente se creía en las escuelas que si de repente decían que el examen es para mañana de la Ilíada de un tal Homero, y uno llegaba a su casa a decir, bueno, pues este Homero, yo no sé ni de qué me están hablando, de la página tal a la página tal, en ese momento intentas leerlo y te sientes como idiota. Y todo lo que te hace sentir idiota es algo que rechazamos de inicio. Después terminé entendiendo por qué Homero es maravilloso y por qué Borges es maravilloso y por qué los grandes clásicos, y por qué Crimen y Castigo fue un libro que me marcó y Tolstoy me marcó en su momento. ¿Por qué son estos libros, El laberinto de la soledad? ¿Por qué son libros maravillosos? Pero son libros que no necesariamente te permiten entrar a través del placer. Yo creo que tienes que entrar a través de la parte lúdica. Me preguntaban, recuerdo cuando era el lanzamiento del último libro de Harry Potter, ¿no? Y me decían del periódico Reforma, ¿qué valor literario piensas que tiene el libro? Y yo decía, bueno, primero yo no soy un crítico literario como tal, pero segundo me parece que el valor más importante es que a través de la parte divertida, a través del placer, estamos acercando. Habían más de 1,500 personas esperando la salida en este conteo regresivo del libro, vueltos locos para leer un tabique de 700 hojas, ¿no? Y entonces yo decía, creo que tenemos que llegar por ese lado lúdico, por ese lado divertido. Lamentablemente a mí me dejaban lecturas que en su momento me hacían sentir mal. No por nada, por ahí leía una encuesta que decía que de los lectores, como respuesta espontánea, el 50% menciona que lo hace por obligación, y únicamente de manera espontánea el 12% mencionaba
por placer. Yo decía cerca de mí a un tío, ¿no? El tío loco, que casualmente, bueno, es el fundador de Librerías Gandhi, pero este tío loco que siempre venía con anécdotas, que venía con frases célebres increíbles, que venía con pensamientos increíbles, y que nos iba generando esta inquietud, ¿no? Y siempre había referencias con libros, con temas culturales, y a mí me llamaba la atención. Yo creo que había esa inquietud, siempre fui muy inquieto, me gustaba cuestionar, y me marca en mi vida como lector un maestro que tuve en la universidad, extrañamente un maestro muy leído, un apasionado de la lectura, un maestro de ética, le gustaba decir palabrotas también, pero un tipo muy culto, pero tenía una capacidad mágica que era poder ser un gran contador de historias. Y entonces recuerdo que llegábamos a clase de las 7 de la mañana, esta clase que cuando estás en la universidad dices, bueno, a las 7 de la mañana y con los reflectores acá de la luz, era terrible. Sin embargo, él tenía una capacidad para poder hablarte de Lipovetsky, o hablarte de Foucault, o hablarte de Kant, o hablarte de Schopenhauer. Pero ¿cómo lo hacía? Haciendo analogías con lo que había sucedido el fin de semana, porque como ya dije, era un apasionado del fútbol, y entonces podía ligar un pensamiento filosófico, una idea filosófica, al gol de Cuauhtémoc Blanco, o a su pasaje por el puesto de tacos, y te daba la posibilidad de entender ideas filosóficas muy profundas. Y entonces esta clase que al principio todos queríamos saltarla, ser los desertores de su clase, estaba llena, ¿no? Estaba el teatro lleno, yo decía, porque realmente era apasionante. Y él nos iba citando ciertos libros, pero contándonos historias que podíamos entender con pensamientos increíbles. Y entonces, por ahí vas en ese camino como lector, sorprendiéndote. Recuerdo que uno de los primeros libros en la parte lúdica que leí, y este thriller de Sidney Sheldon, ¿no? Yo decía, sí, tenía 16, 17 años y me acercaron el libro de Sidney Sheldon. Y terminé andando en ese camino cuando estaba definiendo a los 19 años muchas cosas de mi vida, qué es lo que quiero, qué es lo que creo en esta edad rebelde de cuestionamientos. Me acuerdo que me acercó mi tío, La muerte de Iván Ilich, ¿no? De Tolstoy, que para mí, además, por ahí se dice, ya es cliché, pero se dice que los libros de repente te llegan en momentos muy específicos. Y este libro me llegó y para mí fue muy formador y apasionante, ¿no? Y tenía que ver con el momento que yo estaba definiendo de mi vida. Y entonces, bueno, fui avanzando en este camino lector y me encontré con los rusos y entré por ahí con Dostoyevsky y pasé con algunos con mexicanos en su momento, con los obvios Gabriel García Márquez, o con los clásicos, en el caso de Rulfo, o me apasioné, creo que es de los autores que más exploré con Jorge Ibargüengoitia. Me acuerdo Maten al León, Relámpagos de Agosto, que fue fascinante. Instrucciones para vivir en la Ciudad de México, que recuerdo que fue un libro maravilloso. Por ahí también decía Julieta que exploró mucho a Milán Kundera. Yo también exploré mucho a Milán Kundera y me fui un poco al sur, Inés Rayuela, me recuerdo, de Cortázar, y fui avanzando en este camino lector en donde vas encontrándote diferentes hallazgos que te van llevando por un camino. Había por ahí soy una persona que me cuesta trabajo dejar un libro, y no sé si es un buen hábito. Decía que bueno, los derechos como lectores, si algo no te gusta, dejarlo, pero me ha sucedido que me he encontrado, me acuerdo un libro que también formó Bethel Krause, de Cuerpo Entero, en donde las primeras 25, 30 hojas eran muy complejas, y terminó agarrando el libro una riqueza y una fuerza maravillosa, maravillosa. Y entonces, bueno, por eso es que me cuesta trabajo dejarlos. Coincido, pasé por Pamuk, de repente se aparecen los premios Nobel, recientemente en el caso de Annie Ernaux el año pasado,
que ya exploré gran parte de su obra. Y te van encontrando, por ahí hice algunas anotaciones con relación a estos pasajes. ¿Y qué vas descubriendo? Porque algo muy interesante que a mí me sucedió es que entendía de repente cuando estaba con ciertos escritores que tenían esta capacidad de síntesis de ciertas ideas que yo había pensado durante toda la vida, pero que no había podido expresar. Entonces de repente yo decía, ¿cómo puede ser que este escritor en 3 palabras puede expresar tanto? Este minimalismo literario, ¿no? Con el mínimo poder expresar este máximo. Y esto no lo he podido yo decir a lo largo del tiempo. Y después entendí que en este camino lector y estos escritores también fueron adquiriendo este vocabulario que les permitió procesar y entender sus ideas de manera diferente y poder sintetizar conceptos y poder expresarse y relacionarse de manera diferente y poder ver al mundo de manera diferente a través del desarrollo de la imaginación. Entonces, poder ser tan creativos, ya teniendo esto léxico y todas estas aventuras y todas estas herramientas para poder hacer eso. Y entonces, bueno, me encontré con un proyecto que hasta hoy en día sigo. Yo todos los libros los tachoneo, los marco cuando encuentro ideas que me parecen relevantes, siempre las subrayo y por ahí tengo una lista enorme de todos estos hallazgos maravillosos que me fueron definiendo como lector, ¿no? Encuentro en el caso de mis hijos esta posibilidad de leer con ellos casi diario y este espacio de encuentro con la promoción de la lectura. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Libro Abierto. Trabajamos con niños en colaboración con IBI, que ha sido un aliado importantísimo, y en donde bueno, vamos a promover la lectura, convertimos a los maestros en promotores de lectura y además ponemos un espacio lector en estas escuelas para que estos maestros, al igual como a mí, este maestro Ramón me generó la inquietud por la lectura, los maestros tengan estas habilidades para poder generar estas inquietudes. Y me encuentro con una niña que nos platica en uno de los seguimientos, una niña, y son escuelas marginadas, que no tienen estas posibilidades y estos accesos a los libros que les permiten a los niños desarrollar todo esto que ya mencioné y poder ser personas que se vean en un entorno mucho mejor. Y esta niña nos decía, desde que leo, mi papá no me pega, ¿no? Y no dábamos crédito a lo que nos estaba diciendo. Entonces, por favor, explícanos. Ella llevó a esta casa marginada, donde bueno, pues el papá no es un lector y en donde el papá entiende desde su posibilidad de educación que la educación es a base de madrazos, y entonces su relación con su hija es a través de los golpes. Cuando la niña llega y le dice, papá, leemos juntos, para el papá es un acto de marcianismo y es algo que no entiende, pero la niña empieza a leer con el papá y a través de este espacio de comunicación con el papá se dan cuenta que pueden tener una posibilidad de comunicación muy diferente, lo cual recuerdo muy bien esa plática con la niña, lo cual nos marca, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que poder entender que este camino y el poder transformador que tiene la lectura en convertirnos, lo dije anteriormente, salió en la cápsula, pero en individuos mucho más conscientes y mucho más libres, está en los libros, está en la posibilidad que nos dan de poder crecer como individuos, ¿sí? Qué maravilla, qué maravilla. Y qué gran proyecto el del Libro Abierto, Alberto, que genera Gracias, además Pablo. historias fantásticas. Como decía Quevedo a propósito de los libros, si no siempre entendidos, siempre abiertos, ¿no? Por lo menos. Gabriela, cuéntanos un poco tú cómo te formaste como lectora, y por favor comenta sobre lo que han dicho ya Julieta y Alberto, lo que tú gustes. Pues creo que a tu pregunta inicial, de que si tuvimos más suerte o no, yo creo que es la misma historia. A mí me tocó la época en la que la clase media tenía cable o antena parabólica. Y en mi casa había las dos. Entonces eran un montón de canales. Y además me tocó el Nintendo, que por cierto lo tiré, lo hubiera vendido en eBay. Me tocaron todas esas cosas. Había videocentro, la videocasetera. Entonces distractores nuevos, claro que había.
por supuesto que tenía los mismos. Hoy son las tablets o el celular o es el streaming, pero si lo traspolas a los 80, pues era la misma historia. Yo me hice lectora, a ver, mi papá era una persona que leía y tal, pero no creas que se sentaba y Gaby, ven. Nunca, nunca, nunca. O sea, me sentaba a ver el fútbol, pero no me sentaba a leer, ¿no? Esa pasión también te dejó, ¿no? Me dejó varias pasiones, el tema del cine o la pintura. Él era un pintor, era abogado de profesión, pero bueno, pintaba y tal. Pero yo recuerdo dos cosas muy fundamentales de por qué me hice lectora. La primera era que pues era una alumna mediocre. Yo fui una estudiante mediocre y solamente me gustaba lo que me gustaba y pues no me gustaban las tareas ni las matemáticas. No me gustaban los maestros, me sentaba hasta atrás como todos los niños latosos que no ponían atención y que hablaban toda la clase, pero con esta amiga que tenía Olivia y que su papá más o menos era del estilo del mío, a mí el mío me llevaba 45 años, tuve un papá grande, pues mi casa era como estas casas, ya sabes, antiguas y no había lámparas grandes, sino la lámpara de a pie, porque así la luz y tal. El chiste es que tenía una biblioteca inmensa, que las bibliotecas, como bien dice Julieta, son proyectos de lectura, entonces te da ansiedad como de, no he leído nada, no me faltan todos los clásicos. El chiste es que a mí me encerraban en el estudio de mi papá, que era como su despacho de la casa, porque no hacía tareas, porque no obedecía, porque me la pasaba viendo la tele, pero jugando al Nintendo, pero dando lata. Entonces, hasta que no hagas la tarea y dejes de berrear. Nunca hacía las tareas. Lo que hacía era ponerme a leer y a curiosear y ay, ¿qué es esto? Y había desde la enciclopedia de británica y los libros de animales hasta los grandes clásicos. Y por supuesto los diccionarios Larousse. Entonces, pues yo decía, no voy a hacer la tarea de matemáticas, no voy a leer los libros de texto gratuitos de la SEP. Y lo que hacía era que llevaba, ay, mira, la vida de Juana de Arco. Claro que no lo leía completo, pero agarraba ahí un capítulo. O los poemas de Sor Juana. Me acuerdo de un libro que se llamaba El Florilegio. De todas las obras de Sor Juana, ese fue el que escogí. Y con mi paleta de la suerte, que era una cosa asquerosa que se embarraba en el libro y que todavía está pegosteoso por eso, me ponía yo a leer el poema. Y tenía 8 años y me lo sigo sabiendo de memoria porque me fascinaba, no entendía nada, no sabía por qué. Decía, hasta el recado tastado. ¿Qué es tastado? No sé qué es a los 45 años, pero yo lo repetía y se lo llevaba a la maestra de matemáticas o de historia. A ver, tu tarea, no hice la tarea, pero mire pero mira mis, averigüé esto. Y entonces esa inquietud y esa curiosidad, que es la que me ha hecho vender hasta mole los domingos, pues fue la que me llevó cabalmente a ser lectora. Quería saber y quería entender. Y con Olivia, que nos sentábamos hasta atrás, hacíamos nuestro pequeño club de lectura y nos intercambiábamos los libros de las bibliotecas de nuestros papás viejos, cultos y letrados, y leímos muchísimas cosas. De algunas me acuerdo, Julieta, de otras no, y me pasaba como Alberto. O sea, no era como, uy, qué padre leer la Ilíada, ¿no? Yo era de las que me reporteaba a todos los adultos posibles para que me contaran el libro, y así descubrí que era buena reportera para resumir cosas, porque me decían, agarraba yo diferentes informaciones que me daban y armaba mi storytelling. Y cuando me sacaba 10 sin haber leído el libro, decía, o los maestros son muy malos o yo de veras soy muy buena haciendo esto. Y eventualmente una maestra de secundaria que daba literatura pues me comunicó esta pasión por los libros de obligación, ¿no? Porque pues yo leía a destajo lo que había en mi casa por cachitos, pero no tenía la disciplina para leerlos. Pero ella era tan buena, Mister Reza se llama, todavía me acuerdo, y todavía da clases, creo, tan buena tenía esta pasión por la literatura tan grande que me atrapó. Entonces, pues me chuté todo el plan de estudios de primero de secundaria, ¿no? Que era Aura y Tristán e Isolda y todo esto, pero les agarré mucha pasión. Le agarré un amor desmedido a Carlos Fuentes, que se lo sigo teniendo a él, no a Vargas Llosa, estoy de acuerdo contigo. Que también en la prepa le agarré amor a Javier Marías y luego dije, ¿por qué tengo esto, no? Ya después, muchos años, y creo que uno va así haciéndose, va eligiendo, va cambiando y vas explorando, como decía Alberto en este tema, y a medida que vas por diferentes etapas de tu vida,
y vas viviendo cosas emocionales o circunstancias de trabajo o lo que sea que estés haciendo, pues vas cambiando tus hábitos de lectura. Pero básicamente, pues me volví lectora porque era pésima estudiante y me encanta la idea de haber sido una pésima estudiante porque eso fue lo que me hizo enraizarme en la pasión de la creatividad y de la ficción y de la literatura. Ya con los años, pues bueno, cuando estudiaba cine, que la gente cree que cuando estudias cine solo te dedicas a ver películas, leí más de lo que vi. O sea, leí más dramaturgia, leí más novelas, leí muchísimos ensayos, que quizás es el género que menos me gustaba, pero claramente ahora que me dedico a la realeza y las cosas británicas, sin ser ni historiadora ni internacionalista, pero soy como académica amateur, ¿no? Entonces, pues el 90% de mis lecturas son ensayos académicos, históricos y cosas de esas, pero vas mutando de gustos literarios de acuerdo a las etapas de tu vida. Y yo, pues, como buena generación ochentera de Cablevisión y de Nintendos, amo el ebook, amo con toda mi alma mi Kobo, por cierto, Alberto, que es de Gandhi, es el que tengo, es el que amo, y he leído mucho, me he visto mucho más productiva desde que lo tengo, porque lo puedo llevar a cualquier lugar, porque lo tengo en la cama. En cambio, con los libros grandes, sí, mi momento de lectura es en la tarde-noche. Entonces me aviento mis series de Netflix porque sí las veo, o estoy chismeando por el celular, pero hay un punto en el que los hago a un lado y digo, es mi hora de lectura y mi Kobo es lo que hace que pueda leer y leer y leer y leer y leer y leer. Antes, cuando solo leía libros, pues era una monserga, ¿no? Porque, o sea, se me caía en la cara y sufría. Entonces yo sí le he agarrado un amor desmedido al ebook y prácticamente todo lo compro ya en ebook y a las editoriales mismas les pido que me manden el ebook, ¿no? Pero así es como, pues así es como uno se hace lectora y te vuelves pues irredenta. O sea, llega un punto en el que ya es parte de ti, ¿no? Así como hay señoras que van al gimnasio, que yo voy en contra de mi voluntad y sufro y regreso de verdad sintiendo que hice lo peor y que es el gran sacrificio de mi vida. Para mí la literatura y los libros es pues, como ir al gimnasio, como comer matcha. O sea, es inherente a mi persona. No sé ni siquiera, no me imagino cómo sería no leer. Ya no voy a leer. Y yo sí dejo libros, Alberto, a mí me vale ya a estas alturas. Yo dejo novios, dejo libros, o sea, yo ya sin Te miedo. das esas licencias, te das esas licencias. Muy bien. Yo te quería comentar algo del tema de los libros electrónicos. Fíjate qué curioso. Nosotros ya tenemos 10, 12 años en el tema. Todavía en México el mercado del libro electrónico, aunque parecería ser más grande, representa el 4% del mercado. Y cuando empezamos a ver la tendencia, sí, hace como 13, 14 años, que empezamos a hablar del tema de manera seria para tener la plataforma, para tener los lectores electrónicos, nos encontramos con esta idea del reemplazo de los libros en papel, lo cual en su momento nos daba cierto miedo, Sí, sí. pero fuimos entendiendo de alguna manera que nosotros teníamos como obligación acercar los contenidos y el lector iba a decidir en qué formato los iba a leer. Hasta hoy en día todavía es pequeño, se habla en Europa más o menos del 12, 13%, y en el caso de Estados Unidos cerca del 20%. Pero yo como lector, en mi experiencia, a mí me cuesta muy caro leer, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque yo siempre que leo, compro el libro físico, soy un lector, soy un romántico del libro físico, pero también compro el electrónico. Yo creo que el libro físico tiene connotaciones emocionales, sensoriales en el momento de consumo. A lo mejor soy de los románticos, pero del consumo del libro, el tocarlo, el olerlo, el rayonear, incluso el libro como artículo decorativo, son tus batallas, son tus historias que están ahí a la vista. Soy un romántico en ese sentido. Yo cuando es de día leo en físico, esa parte emocional que representa el físico todavía no puedo dejarla. Y el libro electrónico lo utilizo y me es muy cómodo en la noche, no tengo que prender la luz. Tiene ciertas bondades también, ¿no? Entender el libro electrónico, que es un poco más barato que el libro físico también, el tema del espacio, pero nos encontramos con muchos lectores que son híbridos o que prefieren lecturas de
de no ficción, o temas académicos más en el electrónico que necesitan mover esos textos constantemente, y la otra parte de literatura universal, la otra parte de novela, la otra parte de ensayo, lo leen en físico. Entonces hemos encontrado estos mundos. Yo creo que, y hablaba Julieta de uno de los libros que más he disfrutado, y lo leí hace como 2 años, que tiene que ver con el infinito en un junco, que para mí fue un placer. Es impresionante lo que hizo Irene Vallejo y la capacidad de poder llevarnos a través de la historia del libro y la importancia del libro en la construcción del mundo y la sociedad. Pero sí creo que pasarán muchos años y de aquí a que se ha reemplazado muchos años, pero de lo que se trata es de que la gente lea realmente, en el formato que sea, y nosotros ya sabremos cómo reinventarnos si desaparece. Lo importante es la información, el vehículo cambiará o no. Yo me acuerdo de que había un gurú de la informática que se llamaba Negroponte, que por ahí de los principios de los 2000 dijo, al libro en papel le quedan 15 años. Sí, eso dicen del cine también, y al final no ha cambiado. La experiencia en la pantalla es única. Yo no creo, a ver, el libro ha sobrevivido. Decían de la pintura cuando apareció la fotografía. O sea, ¿Cuántos siglos llevan estas expresiones de arte y no va a desaparecer? O sea, y también, sí es cierto, o sea, mi biblioteca tú las traes, la tengo divina, como dice Alberto. Aquí está todo lo que he leído y lo que me falta por leer. Pero no, mi ebook sí hace que sea más productiva. Y tienes razón, o sea, es un modelo híbrido y uno sabrá qué compras. O sea, hay libros que me atraen simplemente por la portada o por el diseño y el título. Ok, a lo mejor resulta buenísimo y a lo mejor es un fiasco. Pero sí es cierto que esa parte también influye mucho en la elección de un libro físico, ¿no? Sí, quería preguntarles a los tres un poco cómo los libros los han ayudado en su desarrollo emocional, si los han ayudado, si creen que de alguna forma emocionalmente los libros los han ayudado a entender un poco más su propia situación personal, el mundo en el que vivimos. Y lo pregunto porque me doy cuenta en los tres que los libros de alguna manera los ayudaron a hacerse como individuos, ¿no? Como que uno en el libro encuentra un espacio de intimidad lectora que te va dando una idea de quién eres tú, y por eso vas eligiendo, y por eso todos tenemos también lecturas tan diversas, formaciones tan diferentes, ¿no? Creo que los libros han acompañado mucho a esta, pues históricamente, esta formación de que las personas seamos individuos y pensemos por nosotros mismos y encontremos nuestros gustos. Pero en el caso particular de ustedes, ¿cómo ha sido esa relación entre los libros y su mundo emocional? Adelante, Julieta, Gabriela, adelante. A ver, bueno, pues es que se integran de una manera como muy básica, ¿no? O sea, lo que uno va leyendo, pues vas aprendiendo tantas cosas de otras personas, te vas imaginando lo que sucede en otros sitios que tú no conoces. Bueno, sí es una manera de poder imaginar muchísimo, es un enriquecimiento enorme, ¿no? O sea, los viajes también son enriquecedores enormemente, ir al campo también lo es, ¿no? Todo, lo que pasa es que los libros en la lectura hay como se sintetizan muchas cosas, ¿no? Se ponen en blanco y negro muchos pensamientos y de muchas personas. Entonces hay una posibilidad de conocer, pues, muchísimas variables. Y luego, bueno, la manera de escribir de cada escritor, pues es muy emocionante también. Yo siempre cuando estoy leyendo, me estoy imaginando cómo se les ocurrió escribir así, de dónde sacaron tantas cosas, de dónde, y todo eso pues te va ayudando mucho a comprender lo que a ti te sucede también, ¿no? Y a relacionarte con las personas.
Yo no podría decir de una manera así muy precisa en qué pero me han acompañado en momentos difíciles, me han acompañado enormemente. Eso sí lo puedo decir con toda claridad. Y también en momentos de disfrute, o sea, hay libros que he disfrutado enormemente, ¿no? Así que, y que los estoy leyendo. Bueno, a mí me pasó con el Infinito en un Junco, que estaba yo a la cuarta partida y decía, este libro yo lo tengo que volver a leer, pero enseguida que lo acabo, ¿no? Así. Y bueno, con otros libros sucede, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo creo que te forman totalmente, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo, regresando a lo otro, de lo digital y tal. Es muy variado, no se puede generalizar. Ahora, tal vez sí, la edad sí nos aleja un poco a los mayores de lo digital. La verdad es que sí, pero también los desarrolladores de las grandes empresas desarrolladoras de lo digital, a sus hijos se sabe que los alejan de las pantallas durante muchos años y pusieron escuelas así muy acá, con pizarrones negros y con gises y tal y cual y con cuadernos, porque se estarán dando cuenta de lo que pasa. Pero pues la transformación del ser humano pues es así, ¿no? Sí. Se Cada va vez hay más transformando. países europeos que prohíben el celular en las escuelas. Pues es que sí. Es un distractor enorme, es un Además, distractor. la atención tiene un límite, que era lo que decía Alberto fuera de cámaras, ¿no? O sea, hoy en día los niños están hiperconectados, pero también todo el cisma que hubo por la pandemia hizo como que tuvieran una sacudida también intelectual, ¿no? De a dónde voy, qué veo, estoy distraído. Entonces, creo que sí es importante eso, que al menos en el tema de la escuela, pero pues es obligación la escuela. Ahora, ¿cómo induces a un niño a leer por placer hoy en día? Qué reto, Alberto, qué reto. No te hagas, Sí, no enorme, huyas. enorme. Hablamos por ahí de la adicción a la dopamina y un poco lo que ocurre. Yo en mi casa y con mis hijos no satanizamos el uso, pero sí tratamos de dosificarlo en ese sentido. Por ahí leía un poco esta era de la dopamina y entonces cómo a través del like y a través del swipe y a través del video y a través del va generando esa dopamina y los vuelves adictos al tema. Y sucede que yo recuerdo que mi papá me contaba que los domingos su diversión era ir a ver a un tío que contaba historias por más de 2 horas. Y yo reto a cualquier adulto hoy en día que trate de hablar con un chavito más de 40 segundos sin decir algo sumamente relevante y los pierdes porque está la adicción a seguir porque necesitan estos estímulos de dopamina que suceden en estos mundos digitales. No los satanizamos, en mi casa no se sataniza, pero sí tratamos de poder mostrar todo lo rico que es otras opciones que están alrededor. Y en cuanto a su formación emocional, ¿quieren decir algo? Sí, claro. Gabriela, dale. No, bueno, pues yo nada más quiero decir lo mismo que Julieta, o sea, al final, ya sea una película, un libro, situaciones que suceden cotidianas, incluso, claro que te dan una formación emocional. El tema con los libros es que están creados para generar esas emociones, lo mismo que la plástica. O sea, su objetivo es ese. Entonces, por supuesto que te influyen en cómo ves las cosas, las relaciones humanas, ¿no? Así como en México tenemos una cultura de clase obrera, clase media, telenovelera y nos encanta el drama, yo creo que la literatura para los lectores tiene el mismo efecto y la misma connotación. No me vas a decir que no es una telenovelota Ana Karenina, ¿no? Yo la leí de 14 años y así me azotaba, ¿no? Y luego ya la volví a leer más mayor y dije, ay, esta vieja, no, sabes, si yo esta fulana la quiero ahorcar. Entonces sí es cierto que van cambiando las cosas y creo que al final en el tema, bueno, pues cultural, claro que la literatura te da un bagaje que te va formando como persona, como profesional, no importa lo que te dediques, ¿no? No importa cuál sea tu oficio, pero por supuesto que te enriquece a nivel intelectual, emocional, cultural, te da un bagaje emocional y de otro tipo también, informativo si quieres, pero
claro que influye muchísimo en quiénes somos y cómo nos conducimos en todos los aspectos multidimensionales que tenemos los seres humanos, ¿no? Esa ampliación de la experiencia que mencionaba Julieta en lo que nos leyó al principio, ¿no, Alberto? Sí, sí, totalmente. Mira, creo que también lo mencionaste tú, este espacio de lectura, este momento introspectivo, este espacio de reflexión. Por ahí yo mencioné cómo es una terapia personal en donde o te estás riendo, te estás intrigando, o estás viviendo en los zapatos de otra persona, o estás viviendo otros mundos. Todo ese juego que va sucediendo. Incluso hablaba yo de grandes escritores que tenían esta capacidad de expresar cosas maravillosas con 3, 4 palabras, ¿no? Y entonces cuando de repente entiendes y encuentras esa complicidad con el autor de algo que tú has pensado y te encuentras en pensamientos y se dan estas alquimias de pensamiento por todos lados y encuentras coincidencias, es sumamente enriquecedor y formativo y te van confirmando cosas que creías o cosas que creías y dices, bueno, pues a lo mejor no estoy tan seguro, pero te va dando muchas herramientas formativas en todos los sentidos, académicas, emocional, totalmente coincido. Me parece que es innegable, irrefutable el tema, ¿no? Hablabas también ahorita de los espacios y los momentos. Yo me acuerdo que de una carta en la que Maquiavelo contaba a un amigo, le decía que cuando llegaba a su casa de trabajar se quitaba la ropa que venía manchada de lodo y polvo y se vestía con ropa cortesana, elegante, para ponerse a leer, porque ese era el momento, digamos, importante para él y era una manera de El comunicar ritual. los clásicos del pasado con los grandes hombres y hasta se vestía de esa forma se ponía, digamos, de realeza, Gaby, Sí. para acceder a ese mundo de lo más noble, ¿no? ¿Cómo son sus Sí. hábitos de lectura? Como última pregunta, les pido que seamos breves para que ya demos paso a las preguntas de la gente que nos acompaña, que está siguiendo ahorita el Zoom. Entonces, brevemente, ¿cuáles son sus hábitos de lectura? Adelante, Julieta. A ver, yo leo bastante en distintos momentos. Cuando me levanto, agarro el teléfono y empiezo a leer las cosas algo de Facebook, cosas que me pueden interesar en Facebook. Y me echo ahí como una media hora. Después me voy a caminar y ahí voy pensando en cosas. Después preparo el desayuno y no sé qué y no sé qué. Después voy al baño y leo como unos 20 minutos. Perdón, ni modo, ya me balconeé. Ahí voy leyendo la revista de la universidad en esta nueva etapa. Como es una revista temática, y pues son artículos cortos, está increíble, no sé si la conozcan. ¿La conocen? No. ¿No la conocen? Claro que sí. Ah, bueno, Gabriela, sí. Dijiste ¿En la serio, en serio? revista, la revista del no es cuál. Julieta, no escuché bien. La revista de la universidad, de la UNAM, la nueva No etapa. tengo tan presente. Es Ok. temática mensual y es realmente increíble porque son el tratamiento de un solo tema. El último, por ejemplo, es de la muerte. Es un tema que a mí me interesa por obvias razones y entonces, pero se manejan de una manera muy, muy diversa, maneras de pensamiento y desde distintos puntos de vista de personas de distintos ámbitos, ¿no? Entonces, eso. Y durante el trabajo yo leo mucho también. Bueno, estoy en la computadora todo el santo día leyendo muchas cosas y a veces leo libros que tienen que ver con con los temas que nos atañen, en piso 16, que son cuestiones de pedagogía. Y después en la noche leo novelas, pero curiosamente, este año me ha estado pasando algo que no me gusta, que tengo como 15 libros empezados. Y no terminados. Todo el año llevo así. Y entonces uno y luego otro. Y entonces agarro el más chiquito y digo, a ver, sí lo voy a terminar, ¿para qué va a terminar uno? ¿No? Pero entonces todas las noches leo también como
pues según, hasta que me agarre el sueño. Y leo más novelas por la noche. Qué Y padre. los fines de semana también cuando me da tiempo. Y en las vacaciones, no, en las vacaciones también me leo libros completos, como puedo. Así son mis hábitos de lectura. Gaby, Yo leo todas las noches y eh, normalmente leo ficción, alguna novela para mi solaz esparcimiento, pero lo voy intercalando con los ensayos y los libros de historia y los académicos que tengo que leer. El problema luego de esos, y ahí es cuando sufro un poco con el electrónico, es que digo, no se me vaya a olvidar, entonces me acabo parando a apuntar cosas, ¿no? Pero procuro hacerlo diario. Hay días en los que no tengo ganas, porque yo soy una persona que sí se mueve mucho por sus pasiones y por sus deseos. Entonces, si hoy no tengo ganas, no tengo ganas. No soy de las personas que dice, no, pues 20 páginas. No, hoy no. Y lo que sí hago los fines de semana es que finjo que sigo dormida hasta como a las 12, 1, para que nadie me moleste. Nadie, y me pongo a leer, o sea, prendo el ebook o saco el libro y leo en la cama desde que despierto hasta las 12, 1, cuando ya es inexorable que me toquen en la puerta, ¿no? De dónde estás. Pero eso es lo que procuro hacer, y hay temporadas en las que leo más sobre algunos temas. Puedo llegar a tener 2 o 3 libros abiertos, pero mi atención tiene un límite y no más de 3 libros, si no ya me empiezo a confundir y al rato confundo a un autor con otro o a un protagonista con otro. Y siempre procuro que si voy a leer una novela o un ensayo o cuento, que sean de diferentes cosas, autores, estilos, porque si no, pues, me pierdo. esa confusión pasaba en la tía Julia y el escribidor, ¿no? Alberto, Nada exótico, Pablo, realmente ni me pongo una capa ni nada. Casi siempre leo en la noche antes de dormir. Soy medio vampiresco, ¿no? Entonces duermo tarde, por ahí 2:30, 1. Casi siempre veo una serie y, digamos, termino, no sé, 1 hora de lectura. Me ha pasado en los últimos veces que de repente algún día en la noche me da cierto insomnio y entonces me pongo a leer en ese momento, que además antes decía, no, es un horror porque voy a estar muy cansado mañana, pero no, me da cierta paz en ese momento en que estás despierto, en esos momentos, leer y me vuelvo a dormir. Entonces, sí, nada tan especial. Cuando es de vacaciones, pues, en cualquier lugar, ¿no? Estoy con la lectura, pero sí, generalmente lo hago en la noche. Que nadie molesta, o sea, es que Pablo. volvemos Así es. al tema. Llega Nadie la manda paz, ¿no? mails. Llega la paz, No hay, llega la paz. exacto, dices, pues ya Ahora, son las sí. 12, me debería de dormir, pero Ahora, saques ¿sabes el qué, libro. Gabriela? Oye, Yo Pablo, tengo a una mí me gustaría que capacidad. tú nos contaras. Sí, más bien. A mí me gustaría que tú nos contaras. pero vamos a ser muy cumplidos y exactamente a la 1:10, como nos habían dicho, vamos a abrir las preguntas a nuestro Adelante. culto. Híjole. Esté bien. Y creo que Gabriel Estrada nos vas a ayudar con esto, ¿verdad? Así es, Pablo. Buenas noches a todos. Preguntas. Y creo que definitivamente la verdad es que muchos nos quedamos con la duda también de cuáles son tus hábitos de lectura, como te pregunta Julieta, y creo que muchos de los que están conectados coincidirán con ella. Entonces, esta es la primera pregunta. No, vamos a poner. Yo leo a todas horas. Ah, Y leo como si mi vida se jugara en ello, porque mi vida se juega en ello. Claro. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias, Pablo. Y Oigan, bueno, pues tenemos que yo les hago una pregunta al público, a ver qué piensan. ¿Ustedes creen que esto que me está pasando de que no termino de leer este año tenga que ver con la edad? ¿O tiene que ver con la pospandemia? ¿O tiene que ver con el COVID? A ver, perdón. Oye, si fuera un Ay, no. psicoanalista de banqueta, te diría, es que no quieres que termine. Se entiende perfectamente. Yo tampoco quiero que termine. Okay. creo que yo coincidiría con Pablo, porque hay libros que te gustan tanto que los vas chiquiteando, ¿no? Y los vas leyendo poco a poquito porque no quieres que se termine. Pero bueno, voy a pasar, Alberto, perdón.
Dime. No, o a lo mejor, Julieta, tan sencillo, hablar de los derechos del lector, tan sencillo como decir, pues ninguno me ha atrapado, ¿no? Ya encontrarás el que sí, no lo sé. Mira, Tan acá sencillo, decía no alguien. te mortifiques tanto. Sí, dice una chica, Alma Martínez, tiene que ver con la saturación informativa. Pues sí, también si tienes También. mucho trabajo, ¿no? O sea, pues no Creo es que por así ahí va tan mi fácil. reflexión, sí, sí, gracias. Y bueno, pues Pase a la caja a pagar, por favor, la consulta. tenemos personas de todas partes de México, de Querétaro, de Ciudad de México, del Estado de México, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero. A todos les mandan muchísimos saludos, mandan dar las gracias, por supuesto, a todas las personas que donaron para que muchos de ellos tuvieran su beca. Y bueno, voy a empezar con algunos de las preguntas. Dice María Dolores Gutiérrez: ¿con qué títulos de libros puedo iniciar un círculo de lectores para profesores? Okay. ¿Qué opinarías Adelante, al buena respecto, pregunta. Pablo? Digamos, es un círculo de lectura, déjame pensar, un círculo de lectura para profesores. O sea, de Así es, literatura, Sí, un estás círculo de hablando. lectores para profesores. así que, Sí. pero profesores que enseñan literatura o de diferentes cosas. No nos especifica María Dolores, pero debe ser para profesores en general. Exacto, como es un chat es difícil que nos especifiquen más, pero sí hay que resaltar la importancia que juegan los maestros. De hecho, en los testimonios de ustedes, vimos que muchas veces la figura de un maestro que lee es muy importante para formar lectores. Entonces, Totalmente. entiende que si quieres formar lectores, pues hay que ayudar a los maestros a que los maestros sean lectores, porque un maestro no puedes apasionar a los demás por algo que no te apasiona a ti. Entonces, digamos, los niños son muy inteligentes y se dan cuenta de inmediato de la hipocresía de un adulto que no lee y dice a los niños que Sí. lean. O sea, Si acá, totalmente de acuerdo. Yo creo que padre, ¿no? sí, de acuerdo. Oigan, ¿y Mira, el un poco infinito en para un junco no entender. podría ser? Claro que puede ser. Y Híjole, no voy sé. a poner un título, que es el Estoy de tratando de De entender, a Pablo. poquitos. Sí, estoy tratando de entender, Pablo, yo, si es, digamos, una bibliografía que se quiere para maestros, para hacer a los maestros lectores o para que los maestros recomienden. Entonces, creo que son dos casos, ¿no? Si es para volver a los maestros lectores, yo diría, más allá de un título específico, es realmente novelas que sean Cuentos, sí. divertidas, cuentos, me parecería una idea genial, para volver por que me ahí. explicaste. Sí, correcto. Si es, o sea, depende cuál es el objetivo. En la parte de cuentos, puedes agarrar el orgasmógrafo de Enrique Serna, que es maravilloso, Agua Quemada de Carlos Fuentes, o 12 cuentos peregrinos. Depende cuál es el objetivo del círculo y a quién quieres convertir en lector. Así es, y creo que coincide mucho Edna Laura con tu comentario, Pablo, que dice: excelente comentario, Pablo. Uno no puede enseñar aquello que no conoce. Entonces, creo que eso ayudaría muchísimo. Otra pregunta. Otra pregunta, Sí. ahora sí que al azar. José Rangel dice: ¿será la resignación lo que queda para un amante lector de 60 años que está perdiendo la vista? Esto referente al Para audiolibro nada. o El no. audiolibro o sea, para el Kobo, por ejemplo, te da, perdóname, agrandar la letra, puedes ponerle más luz, o sea, tiene muchas posibilidades y el audiolibro, la verdad, también es buenísimo, o sea, la lectura, pues sí, en teoría va ligada a los ojos, pero no necesariamente. Y siempre habrá opciones para leer, ¿no? Leer con los oídos, leer con las... Por eso amo mi Kobo, caray. O sea, vayan al audiolibro. Te voy a grabar, te voy a grabar. Y Así chequen, se leía para ese caso, Descarga Cultura, que es de la UNAM y es gratuito, tiene infinidad
de textos leídos por sus autores, otros por actores, en fin, ahí se puede buscar, hay infinidad. Sí. Ahí hay un tesoro muy grande. Yo solo les recuerdo que en la época de Cervantes, la mayoría de los lectores del Quijote lo oían. Era oral, claro. O sea, los libros siempre pueden entrar por las orejas, como bien dice Gabriela, y no necesariamente por los ojos. Exacto. Aunque, claro, cuando entran por los ojos también tiene muchas ventajas, ¿eh? Cuando lees, puedes adquirir información muchísimo más rápido que cuando la oyes. Sí, están las opciones, coincido, te iba a decir, Julieta, cuando hablabas del tema y la viste y que está mencionando acá, pero casualmente un poco pensar que un adulto mayor puede entrarle al tema de los lectores electrónicos, uno de los valores agregados más importantes o features que tienen los lectores electrónicos, los cobos, es que precisamente puedes hacer eso de agrandar la letra. Y ofrecemos más de 30,000, 40,000 audiolibros, que en su momento yo me negaba al tema del audiolibro. Hace poco me eché la biografía de Dave Grohl en audiolibro narrada por el autor, lo cual fue extrañamente gratificante y entretenido, ¿no? Entonces sí, desde luego que hay posibilidades y no se cierra la opción de poder estar o con el lector electrónico, con pantalla, digamos, con la tipografía más grande o con los audiolibros. Claro. Es lo de hoy, o sea, en el tráfico, yo no soy tan adepta al audiolibro, pero sí tengo muchas amigas que se avientan sus libros de no ficción en el tráfico y en 3 horas ya cambiaron su vida. O sea, de verdad es una gran opción. Sí. Y ¿sabes qué platicaba? Es muy interesante el tema del audiolibro. Platicaba con Roberto Banchik, director de Random, y decíamos, el audiolibro llegó y no necesariamente es para lectores, porque encontró un mercado de gente que tiene mucho tiempo de ocio, ya sea en los trayectos, ya sea en el gimnasio, que también quiere enterarse, pero el ejercicio todavía en papel no consiguen completarlo. Entonces, es una posibilidad de que a través de los oídos puedan adquirir la información y puedan entretenerse. Entonces, es un producto nuevo, no necesariamente para los ya lectores, ¿no? Sí, para encontrar gente que le interesa, digamos, de otra manera encontrar la información y el entretenimiento. Qué importante. Al principio, Gabriela y el equipo de IBI me hizo una sugerencia de preguntas y una de ellas era si uno puede hacerse lector ya cuando es una persona mayor. Y justamente eso es muy difícil, adquirir la destreza visual. Lo que aprendemos, cuando un niño aprende a leer más o menos a los 7 años, es impresionante la habilidad mental que hay que tener para hacerlo. Y después se cierra mucho esa ventana de oportunidad en los niños, y a un adulto que nunca ha sido alfabetizado le cuesta muchísimo trabajo desarrollar una habilidad suficientemente, digamos, automatizada de lectura. Pero siempre está la posibilidad del audio, es decir, todos los seres humanos, todos sin excepción, tenemos una lengua, y la lengua sirve para comunicarnos y para decirnos cosas y para oír historias y oír poemas, y eso pues siempre está ahí abierto para todos, ¿no? Esa ventana nunca se cierra. Espero. Esperemos que así sea y así será. Sigo con un comentario de Ana Paulina Peraza. Dice, coincido con Gabriela, también me hice lectora en la biblioteca de mi casa, en donde había varios libros de literatura como Corazón Diario de un Libro, El Diario de Ana Frank, Tom Sawyer, acercándome sola a leer varios de estos libros. Dice, ya en la secundaria con mi maestra de literatura de 3er año, empecé a leer los libros que ella me recomendaba y que me ampliaron el conocimiento de más autores. Pero me parece que la selección que ella hizo de esas lecturas fue muy buena y adecuada para la edad y etapa en que estaba viviendo. Otro comentario, Ana Cecilia Mejía dice, me ha pasado que he leído el mismo libro en distintas etapas de mi vida y en cada una me conecto con diferentes partes. Cada vez llega diferente información o se crea una diferente conexión. Eso es muy interesante comentario. ¿No? Creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Cierto, muy cierto. Ana Lidia, ¿quieren comentar algo?
Sí, respecto a lo que comentaba Pablo, de que las personas que empiezan a leer ya mayores, eso sucede con cualquier cosa en realidad. O sea, la edad y la vejez pues tiene sus deterioros y eso punto y aparte, ¿no? Entonces, para hacer ejercicio, para un idioma, para todo. Pero alguien ponía aquí, nunca es tarde para convertirse en lector. Y yo creo que sí, o sea, hay... Habrá personas que se les facilite o se les dificulte más o menos, pero generalizarlo creo que, pues, pero no, la vejez tiene su historia, ¿no? Que ni qué, que ni qué, Pero pero, sí es cierto, eso es cierto, o sea, aprender otras cosas nuevas, pues claro que cuesta trabajo, a todos los niveles, ¿no? Pero sí creo que también el tema con la literatura es que a veces hay gente que se siente abrumada, o sea, que dices, ¿con qué empiezo? No tengo idea, no sé. Yo tengo el caso de una amiga que no era, es de mi edad, fuimos juntas desde el kinder y tal, y no era muy aficionada a la literatura de ningún tipo, excepto a la no ficción, ¿no? Pero recuerdo que de juntarse conmigo y con Paola Tinoco, ¿no? Que se dedica también al tema literario. Conozco muy bien. La Tinoco y yo de arriba, así como éramos de, vámonos al mezcal, mana. Léete este libro, la Marianita. O sea, ya de convivir con nosotras, empezó a adquirir como esta curiosidad de, ay, a ver, a ver este libro que, y hoy creo que Mariana lee bastante más que yo. Ella me dio El infinito en un junco. Yo no sabía todavía del libro. Ella me dijo, pues que este es el libro del año, mana, ya lo leíste. Y yo, ¿qué? Y ella ya se lo había echado y cuando me lo trajo, cuando hacía 5 o 6 años, no había leído nada más que a Melody Beattie, ¿no? Entonces creo que también es posible que el entorno o la curiosidad te haga aficionada a algo, así como pues vamos creando otros intereses, ¿no? Hay gente que de pronto nunca ha cocinado y por juntarse con determinada persona comienza a explorarlo, entonces creo que también con la literatura se vale, pero de pronto hay esta percepción de que todo es alta literatura y de que te caen encima los libros y te sientes ignorante, y creo que también hay que desmitificar eso, ¿no? Totalmente. La literatura es literatura y no tiene que ser la alta literatura o el premio Nobel para que te aceptes. Totalmente. Totalmente. Completamente de acuerdo. Voy con el comentario de María Mercedes Álvarez y ella les pregunta a los 4. Me gustaría que nos compartieran alguna anécdota sobre esos libros que han leído en un momento de sus vidas y después al leerlo otra vez les ha sorprendido de alguna manera diferente. Sí. Híjole, dice Pablo. No, bueno, pasa con cualquier libro que realmente releas después de muchos años. Todos somos distintos. Sí somos las mismas personas, pero recordemos que ya ni siquiera somos las mismas células, o sea, ya no somos los mismos átomos, ya hemos cambiado y cambiamos con los años y vamos evolucionando muchísimo. Entonces, los libros que tú realmente relees a lo largo de los años te van diciendo cosas diferentes. Por ejemplo, la Ilíada. Pues, o sea, yo la primera vez que leí la Ilíada era un adolescente y ni siquiera era la Ilíada propiamente, era un resumen en prosa de la Ilíada. Y me aburrió. Y después empiezas a leerlos de otras formas y lo lees en prosa y empieza a decirte otra cosa. Y después lo lees en verso y empiezas a averiguar todo lo que hay detrás del libro. Y después empiezas a hacer las conexiones de lo relevante que es para hoy, para México, un libro de este tipo, porque nos habla de la cultura del honor en la que vive toda la gente que vive en la ilegalidad del narcotráfico, y es un libro que explica muchísimas cosas que todavía hoy nos preocupan, como los roles de género. Y de dónde vienen y por qué se especializaron los hombres en la guerra. Es un libro fascinante y cada vez va diciéndote cosas diferentes. Y estoy seguro y espero, confío en que cuando lo lea dentro de 5 o 6 años otra vez va a decir cosas distintas, va a iluminar otras zonas de mi experiencia, de mi vida personal, del mundo que me rodea. Y todo eso va siendo cierto de verdad con cualquier libro con cualquier buen libro que leas después de muchos años. Alguien decía que los clásicos
Italo Calvino lo dice, creo que lo repite Irene Vallejo en su libro. Los clásicos son esos libros que nunca terminan de decirnos todo lo que tienen que decirnos. Y entonces eso te pasa con realmente los buenos libros, esos libros pues, que la historia ha probado que siempre hay lectores para ellos. Octavio Paz decía algo muy bonito sobre eso, ¿no? Decía, el tiempo se parece un poco al viento, ¿no? Que parece errático, pero que a fin de cuentas, pues nunca se equivoca, ¿no? O sea, y esa destilación de otros lectores, pues puede ayudarnos como guía de lectura, ¿no? A mí, Pablo, Julieta. Un libro que me llamó mucho la atención cuando era adolescente, que tendría como 16 años o así, fue Los hijos de Sánchez, de Oscar Luis. Sí. A mí me impactó mucho. Darme cuenta de, bueno, por supuesto que me he dado cuenta de las diferencias que existen en este país, pero puestas de esa manera, ¿no? De la pobreza. Y lo volví a leer hace unos 7, 8 años, y por supuesto que me di cuenta de muchas más cosas, ¿no? Y mis reflexiones derivaron en muy, muy distintos caminos, ya habiendo vivido y experimentado desde una vida de privilegio lo que significa la pobreza en este país, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas sí, que fue un libro que se prohibió? se prohibió. Parecía un libro antimexicano, porque pues mirarnos en el espejo nos cuesta mucho trabajo. Es muy difícil. Y los buenos libros te ayudan a eso, ¿eh? Sí, pero sí, al volverlo a leer fue muy distinto, muy distinta. Pude ver muchas más cosas, desde luego, ¿no? Sí. En mi caso, poco me vienen a la mente estos libros formativos que me cambiaron. Mencioné uno, La muerte de Iván Illich, de Tolstoy, chiquito, pero estaba en un momento de mi vida en donde, digamos, un momento de definiciones de muchas cosas, y ver este personaje que vivió esta vida aparente en este cerco familiar y comunitario de lo que debe de ser y lo que no debe ser, y cuando llega el momento final se da cuenta de que todo fue una farsa. Fue muy revelador. Me acuerdo que en su momento, cuando leí El abismo de Federico Reyes Heroles, y yo andaba en una relación de amor, me acuerdo que fue desgarrador, pero luego retomé algunas de las frases que estaban ahí, ya no me parecieron tan sofisticadas como en su momento. O me acuerdo que uno de los libros que en su momento también me llamó la atención cuando era muy chavo, Casi el paraíso de Spota, que me entretuve muchísimo y que me parecía muy creativo en ese entonces. Eduardo Mendoza, Sin noticias de Gurt, cuando me metí a leer Woody Allen y Chris Vonnegut y digamos estos autores con mucho sentido del humor. Pero es difícil cuando te hacen la pregunta, y me la han hecho muchas veces, ¿no? Tu libro favorito, tu escritor favorito. Digo, no puedes contestar uno, ¿no? Me quisieron hacer la trampa esta vez. ¿Cuáles son tus 3 libros? No puedo decir uno o dos. Puedo decir, pero sin sonar pretencioso. O sea, puedo decirte varios y en diferentes momentos y ciertos autores de ciertos momentos. Extrañamente también coincido con lo de Vargas Llosa. Yo nunca pude entrarle, ¿no? Pero sí, es así. A mí sí me gustaron las novelas de Vargas Llosa al principio, lo que pasa es que me cae fatal el personaje. Es que es eso, o sea, Hoy si ya ves no, a mí ya que no me apetece leerlo. Pantaleón, ¿Sabes que qué pasa? Yo trato de no mezclar. No, Sí, pero a mí, aquí está difícil, sí. está difícil en ese caso. Sí, está Yo no complicado. puedo y a con ello. medida que él envejece y su obra envejece con él y se queda vetusta, eso sí, Sí, eso totalmente, es innegable. totalmente, Sí. ni Ay, modo. yo aquí Sí. echándole más fruta a la piñata, pero Esperar. además complicado con Vargas Llosa. También entrarle de inicio también tiene sus matices raros, ¿no? Sí. A mí me Así- gustaba Ernest Hemingway cuando era adolescente. Lo encontraba súper, yo creo que era también lo snob que era yo, ¿no? De, estoy leyendo Sí, Fiesta. estoy leyendo Hemingway. No, Ok. no ahora, ¿cómo se llama? Tenía 2 versiones. Fiesta era en inglés y la traducción era Ahora brilla el sol. Entonces yo tenía el Fiesta y me sentía
básica. Y estaba muy metida en el tema de Henry Miller y Trópico de Cáncer, y tenía un novio que jugaba en el América y le daba los libros de Henry Miller para la concentración y le hacía exámenes. Le decía, me voy a dar cuenta si lo leíste. O sea, era mi época pretenciosa. Y al paso del tiempo, después dije, qué aburrido es Hemingway. O sea, me sube. Henry Miller es todavía más aburrido. Los dos. Y todavía hace poco me encontré a ese exnovio y me dice, tus libros, ¿por qué leías eso? ¡Qué horror! O sea, nos carcajeamos de que lo obligaba yo a leer estos libros complicados. Decía, además todos cachondos y sexosos, y eras una escuincla y no me dabas a mí, pero ni agua, pero ¿qué tal me dabas tus libros cachondos y todos así? Impactado él. Y decía yo, claro, eran libros que en ese momento me causaban mucha expectativa y después ya no. Y creo que también pasa no decías de la Ilíada y tal, a mí me pasó con el Quijote, que la leí de la secundaria, la mal leí en la secundaria porque seguro no la leí, seguro me reporté a alguien, luego la volví a leer en el CCC y luego ya la leí porque quería y me divertí mucho y no me había divertido las otras 2 veces, ¿no? O sea, pues así es, va uno cambiando. Y creo que Karen Méndez está de acuerdo con ustedes porque ella dice que en cada etapa de la vida se puede tener diferentes preferencias. Lo que ayer no te gustaba, hoy le apasiona como resultado de sus vivencias, ¿no? Y así podemos seguir con varios comentarios. Bueno, obviamente dice Hugo García Vargas Llosa, maravilloso hasta la fiesta del chivo, luego envejeció su lectura y se volvió aburrida. Entonces, creo que varios coinciden. Pero bueno, yo podría seguir y la verdad es que no los quiero dejar ir porque ha sido una noche maravillosa tener esta conversación con ustedes. Y bueno, antes de terminar, quiero invitar a todos y a todas los que están conectados con nosotros el próximo miércoles 18 a que no falten a nuestro 5º conversatorio, que es Neurociencias y Lectura en el Adulto Mayor. Wow. Y antes, ese va a estar muy interesante. Hay que venir, Julieta, para que no se nos olviden las cosas. Aquí los vamos a esperar a todos. ¿Les puedo leer algo rapidísimo de Rosa Montero? Que tiene que ver pues justo con aquello, porque dice, en el libro La loca de la casa, en la página 88, dice, el envejecimiento es un proceso orgánico bastante lamentable, que apenas si tiene un par de cosas buenas. Una, que si te esfuerzas, aprendes algunas cosas. Y 2, que es la mejor prueba de que no te has muerto todavía. Y otras muchas malísimas, como por ejemplo, que tus neuronas se destruyen a mansalva, que tus células se deterioran y se oxidan, que la gravedad tira de tu cuerpo hacia la tierra tumba, debilitando los músculos y desplomando las carnes. Pues bien, a todas estas pesadumbres y otras que no cito, puede que también se sume un empacho abrumador de realidad, la pérdida progresiva de nuestra capacidad de fantasía, el anquilosamiento de la imaginación, o lo que es lo mismo, el fallecimiento definitivo del niño que llevamos en nuestro interior. Uno se hace viejo por fuera, pero también por dentro. Y debe de ser por esto o por lo que los lectores, a medida que crecen, van dejando mayoritariamente de ser lectores de novelas y derivan hacia otros géneros más instalados en el realismo notarial, la biografía, la historia o el ensayo. Bueno, esa es su opinión, ¿no? Este agotamiento senil de la imaginación, de la creatividad, puede sucedernos a todos los humanos, pero si eres novelista, estás doblemente fastidiado porque entonces te quedas sin trabajo. Bueno, Ivonne Fernández dice, como con algunos libros no quiero que se acabe este conversatorio y lamentablemente el tiempo nos apremia y me gustaría saber si tienen algún último comentario, Alberto, Gaby, Pablo, Julieta, antes de decir adiós. Yo solamente darle las gracias a Julieta, a Gabriela y a Alberto, a ti también, Gaby, a Carlos allá en los controles técnicos y gracias a todas las personas que estuvieron hoy acompañándonos. Yo, de una manera muy particular, muchas gracias al lenguaje de señas, que me parece algo extraordinario. A Eric y a Erika y a Noé, perdón, sí. Sí. Gracias. Yo muchas gracias a todos. Un gusto verles, aunque sea por acá. Y sigamos leyendo y también vayamos al campo.
a la naturaleza, también da mucho enriquecimiento. Gracias, Pablo. Gracias, Julieta. Alberto, Gracias, Gaby, ¿algún gracias, último Gabriela. comentario? No, nada más eso, que leer es un estilo de vida, es como ir al gimnasio, es como ir a la psicóloga o lo que sea que hagas, pues es parte de ti y está padrísimo y hay que disfrutarlo. Es como meterse a bañar y acariciarse uno mientras cae el agua, ¿no? Es algo bellísimo y que te hace sentir vivo, siento. Muchas gracias, Gaby. Alberto. Gracias, Gabriela. Nada, siempre decía yo al principio hablar de algo que nos gusta y que nos apasiona tanto a todos los que estamos aquí. Es muy divertido, es muy rico. Yo encuentro mucha complicidad. Somos parte de una familia lectora y encontramos en nuestra pasión algo maravilloso. Y poder hablar de ello, y poder hablar de nuestro trayecto, y poder hablar de nuestras experiencias y de lo mágico que es el mundo de los libros, es riquísimo. Gracias a ti, gracias a Bruno por haberme invitado y a Ivy. Siempre es un placer. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos. Buenas noches y acuérdense que los esperamos en Ivy de lunes a domingo a que disfruten de la lectura, de los cuentos, de las historias con sus hijos, con ustedes, con sus amigos y con todos nosotros. Gracias infinitas por este gran conversatorio. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Verles. Adiós. Hasta luego. ¡Viva la vida!